damos un salto a Wild Project porque es un buen salto, ¿eh? Es un salto cuántico. Pero haces algo un poco diferente en el sentido de que en una época en la que lo que triunfa son los vídeos rápidos, cada vez la atención es menor y tú de repente sales con entrevistas largas a tus invitados, ¿no? Antes hablaba yo de las 4 que he hecho contigo, pues han sido la que menos 3 horas y pico, pero una de casi 5 horas, ¿no? ¿En qué momento tú decides que eso puede tener éxito? Es verdad que la gente o el público lo encasillamos mucho en los vídeos verticales cortos, pero también es verdad que hay muchas personas en el mundo, en el planeta. Y es una obviedad, pero es así. Y eso significa que hay mucha gente con muchos gustos y con muchas necesidades. Es cierto que la gran mayoría de personas consumen un contenido que es muy superfluo, que te adormece, que es muy básico y que es muy rápido. Por lo tanto, no te da tiempo de empapar de él, ¿no? Pasas de uno a otro y otro y otro y otro consecutivamente. Pero también es cierto que no tan solo los podcasts, sino también los streamers, que están, por ejemplo, 6, 7, 8 horas en directo ininterrumpidamente, han triunfado una barbaridad. Siempre ha habido un público que quiere todo. Y los vídeos de 20 minutos, de 25, de 18, que era como el estándar de YouTube, 10, 12, 15, siguen funcionando. Yo en el Rincón de Giorgio, que sigo subiendo vídeos de vez en cuando, no me bajan de millones de visitas. Todos los vídeos que subo, casi todos los vídeos, de esa duración. Siempre hay contenido para todo el mundo. Aunque lo dominante, evidentemente, y lo que quieren potenciar todas las redes, es el contenido de menos de un minuto vertical, porque es el del móvil. Eso, todos están obsesionados en este contenido. Pero hay mucha gente que sigue queriendo estar 5, 3, 4 horas viendo algo, aunque sea de fondo. Yo creo que el podcast es un contenido que mucha gente disfruta activamente, pero también hay una barbaridad de personas que lo tienen de fondo, mientras trabajan, mientras conducen, mientras están a lo mejor jugando, echándose una partida, con algo que no requiera de estar muy atento, sobre todo sonoramente, y lo tienen de fondo. Yo empecé el podcast porque es algo que es una tonterías que a veces te cambian la vida. Yo volvía de casa de mi expareja y tenía una hora de trayecto, ¿vale? Entonces yo hacía ese trayecto bastante a menudo y buscaba programas en la radio porque estaba harto de escuchar música ya. Quería hablar, escuchar hablar. Y no encontré nada. Busqué podcasts en español que me dieran pues un poquito de buen feeling. No encontraba ni uno. No había casi. Poquísimos podcasts. Y escuchaba pues Joe Rogan o podcasts de Estados Unidos. Y decía, hostia, qué bueno, tío. Esto quiero hacer. Claro, están aquí 4 horas hablando de física. O de biología. Digo, qué guapo. Hostia, y esto yo podría hacerlo, ¿eh? Podría hacerlo. O sea, se me da bien, sé hablar, sé comunicar y sé escuchar y me gusta mucho que me expliquen. Y así empezó. Dije, bueno, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer yo. ¿Quién fue el primero? El primero es... Bueno, el primero fue un podcast que es histórico, que es con mi colega Josebas y mi primo Amando. Es el peor podcast seguramente de la historia. Es un desastre, pero es tan cutre que es divertido. Porque era como el Rincón de Giorgio 2.0. Seguía el humor siendo muy bestia. Y luego vino Pablo Barrecheguren, que fue el primer invitado como tal, que hablamos de temas súper interesantes. Me acuerdo que hablamos de las hormigas que son zombies, que tienen un parásito, que luego The Last of Us va un poco sobre ello. Es parecido, ¿no? El hongo. Y ese fue el primer invitado. O sea, ciencia, que es una parte importantísima de World Project, sin duda. La ciencia para mí es uno de mis temas favoritos. Siempre que viene un podcast científico me lo paso de lujo. A la gente le encanta. Y fue el primer invitado. Y luego hago este podcast con Pablo Barrecheguren. Hablamos ya un poco del COVID. Y yo le pregunté, oye, ¿qué opinas tal? Y el tío me dijo, no te preocupes que esto no va más allá porque es lo que se decía. Y el tercer podcast ya lo hice en confinamiento y estaba yo solo aquí. Que yo salí a la calle y eso parecía el apocalipsis. Había llegado el apocalipsis. Era alucinante. Yo creo que ya no nos acordamos. La sensación de salir a la calle en absoluto silencio. A las 5 de la tarde, 4, 3, 12 del mediodía. Bueno, ahí no que estoy durmiendo, pero un poquito más tarde. Y no escuchar ni un solo ruido. No ver ni un perro. No ver nada. Era una irrealidad. Y me acuerdo hacer ese podcast así porque como tenía permiso, porque yo iba a trabajar, yo no vivo aquí, entonces yo tenía que ir a trabajar.
hice este podcast con Javier Zhou, que es un chico que está en China, para hablar de... Fue un poco raro porque una parte era como yo hablando de cosas de actualidad, luego conectamos con él y ya el cuarto ya empecé a hacerlos porque pensé, es que es tontería, los hago en mi casa y los empecé a hacer desde casa y los hacía online. ¿Cómo escoges a los personajes que traes? Porque claro, no te gusta, es ya muy famoso tu tuit ese de Planeta Random House. Por favor, dejar de tocarme los cojones y no me enviéis más libros, ¿no? Madre mía. Da la sensación de que basta que te digan trae a este para que ese no venga. Sí, o sea, es una mala táctica conmigo, ¿eh? El hacerme spam. O sea, los tienes tú que encontrar en cierto modo. No, depende, mix. No. Un mix completo, la verdad, ¿eh? No, al revés, hay mucha gente que agradezco que me haya escrito y si lo veis, seguid escribiéndome y diciéndome porque he descubierto gente cero famosa que yo no conocía de nada. Porque no te importa que sean famosos. Al revés, te diría... Que tengan algo interesante. Sí, te diría incluso que hay veces que cuando programo los invitados, si veo que hay 3 o 4 seguidos que son demasiado conocidos, digo, mira, voy a meter alguno por ahí porque no quiero que The Wild Project se convierta en la revuelta o en el hormiguero. No quiero que sea el típico puto programa en el que van todos los artistas que van a hacer su gira de promoción. Lo odio. Y a eso me refería un poco con el tema de los libros. Evidentemente las editoriales, yo si mañana me muero les doy completamente igual. Ellos lo que quieren es una promoción para su nuevo libro. Igual que cuando yo he sacado mis libros, lo han hecho conmigo. Aunque yo les he dicho que no lo hicieran. Porque no me gusta. No hay ningún problema en que me envíen cosas, pero es que llegó a ser un punto que era ridículo. O sea, yo soy una persona que además estaba durmiendo un poco mal en esa época y que tengo un horario pues más nocturno, porque yo que puedo permitírmelo, pues me gusta estar más en la noche y yo trabajo mejor así. Y yo recibía como, entre unas y otras editoriales, como 4 o 5 libros a la semana, que es que eran 4 o 5 paquetes. Eran 4 o 5 libros que se me iban acumulando sin posibilidad de que me lo vieran. Es que encima los temas ni me interesaban, es que me enviaban libros me acuerdo uno de flores o una cosa así que digo, bueno, aquí hemos llegado al límite. Después de ese tweet me imagino que no, ya no. no te llega ninguno, ¿no? Si me quieren enviar un libro, enviadme antes un mail que no cuesta nada, me decís quién es el que lo ha escrito. ¿Cuál es la historia? Sí. Y lo más probable es que diga, claro que sí. ¿Vale? Y el tema de los invitados, cómo los elijo, es un mix de... Ha cambiado mucho, porque cuando yo empecé, evidentemente, yo era mucho más proactivo al intentar conseguir los invitados, porque es lógico. Aunque yo era ya bastante conocido con El Rincón de Giorgio, no es lo que soy ahora con The Wild Project, que ya, por suerte, y eso estoy muy orgulloso, que es casi todo el mundo, mucha gente quiere venir al podcast. Antes no, yo tenía un poco que llamar a la puerta y decir, oye, mira, pues tengo esto, ¿te apetece? Sí, sin ningún problema. O bueno, a veces ignorado, ¿no? Y eso no pasa nada. Y al principio era mucho más proactivo. Y recuerdo que había momentos de pensar, buah, es que no tengo a nadie para la semana que viene y si no encuentro a nadie. Y estaba a veces más justito, pero ya hace un tiempo que al revés. Literalmente tengo, a veces, si quiero, me lo propongo meses de antelación y todos los podcasts todo, ¿no? Cerrados. Sí. Y luego, de vez en cuando, coloco alguno que, como el que hemos grabado, más de actualidad, que lo coloco donde quiero. Pero hay veces que sí que tengo 2 meses.